Imagina que cada vez que abres la puerta de tu casa para salir, tienes que pensar en si tu ropa te hará más vulnerable a un acoso o si, por ser quien eres, te arriesgas a enfrentar violencia solo por caminar por la calle. Esto es una realidad. Para muchas mujeres y personas LGBT en México, cada día personas se enfrentan a situaciones de violencia o discriminación. Por lo que en este capítulo del podcast hablaremos de la violencia de género, los retos que existen ante la igualdad e inclusión en el país y cómo el lenguaje inclusivo puede ser una gran herramienta para esto anterior. Somos el equipo 11, mi nombre es Judith Montserrat Díaz Sánchez. Yo soy Diego. Mi nombre es Mía Gabriela Quintero Torres. Yo soy Yafet Villa. Del grupo 2 y este es nuestro podcast para la materia igualdad de género, diversidad sexual e inclusión. Para iniciar, hay que definir el tema. La violencia de género se refiere a los actos de violencia que van dirigidos a una persona en función de su género, que sucede porque se busca reforzar una relación de desigualdad de poder y así afectando a un grupo por simplemente su género. Exacto. De hecho, aunque la violencia puede ser hacia ambos géneros, principalmente las víctimas suelen ser mujeres o personas de la comunidad LGBT. Aparte, esta violencia no siempre es visual, como muchos pueden llegar a pensar, sino que puede ser hasta económica, por desigualdad laboral o hasta incluso exclusión social. Y como dijo Mía, esto se hace para mantener o reforzar esta desigualdad de poder entre hombres y mujeres, pues es la mentalidad del agresor. Pero esto se puede ver simplemente en el hecho de que hasta la fecha solo se ha tenido una presidenta mujer en toda la historia del país, lo que refleja cómo las estructuras de poder siguen siendo dominadas por una visión patriarcal. Ahora, sobre los tipos de violencia. La violencia no solo es el daño físico, sino que puede tratarse amenazas, lo que se conoce como noción medianamente restringida. Otra violencia podría ser la verbal, que sería moderada, y algo amplio serían los daños psicológicos o económicos, como humillaciones o un límite en el acceso de recursos, manipulación, entre otros. También está la violencia digital, que pues ha crecido mucho en los últimos años. Les voy a hacer una pregunta. ¿Han escuchado sobre la difusión no consentida, pues, de la misma persona, de fotos íntimas o por el acoso en redes sociales? Sí, y es grave porque muchas veces las víctimas no reciben justicia, y es un problema que sigue sin resolverse hasta el día de hoy en nuestro país. Pero, ¿por qué no se ha eliminado esta violencia? Considero que un factor es la educación machista, pues desde pequeños a los niños se les inculcan los roles de género, o sea, las expectativas de comportamiento que se espera la sociedad por su género. Por ejemplo, a los niños se les enseña que deben ser fuertes sin mostrar emociones y dominantes, mientras que a las niñas se les enseña a ser sumisas, delicadas, más por el lado del cuidado y obediencia. Esto normaliza la desigualdad y fomenta relaciones de poder desiguales. Esto es correcto, pues también los estereotipos o las creencias generalizadas de cómo debe actuar cada género influye, pues generan un pensamiento mal dirigido en la sociedad y desencadenan discriminación y llega a justificar comportamientos violentos diciendo, es que es un hombre o porque así son los hombres. Y junto a esto también está lo de la impunidad. En nuestro país la mayoría de estos casos de violencia no se castigan. Y según datos del INEGI, el 76% de los delitos de feminicidio quedan impunes, lo que envía un mensaje alarmante de los agresores pueden actuar sin consecuencia alguna y pues perpetúa lo que es el ciclo de la violencia. Otro factor clave son los medios de comunicación. La manera en la que se representan a las mujeres y a la comunidad LGBT refuerza el estereotipo de niños. Por ejemplo, la hipersexualización de las mujeres en la publicidad, la romantización de las relaciones abusivas, por ejemplo en telenovelas, y tratamientos de los feminicidios como crímenes pasionales en la prensa, y por ejemplo también minimizar la gravedad de los problemas. Además, la falta de educación sexual es un problema muy grave, porque si desde pequeños nos enseñaran sobre lo que significa el consentimiento, las relaciones sanas y un respeto a la diversidad, podríamos prevenir muchas situaciones de violencia. Y dentro de esto la educación es bastante clave para cambiar estas actitudes machistas y prevenir todas estas agresiones. Hablando de igualdad, yo creo que es importante el visibilizar a la comunidad LGBT.
ya que la mayoría de veces pues la violencia que esta comunidad llega a enfrentar pasa pues por alto, desapercibida, vaya. Y es por eso que es importante reconocer que la discriminación y tanto los ataques hacia este sector son una forma más de violencia de género. Sí, por ejemplo, los crímenes de odio en México es uno de los países con más asesinatos de personas trans en todo lo que es América Latina. Además, discriminación laboral es un problema muy serio. Muchas personas en esa comunidad son rechazadas en entrevistas o hasta despedidas por su orientación o identidad de género. A nivel legal han habido avances, como pueden ser por ejemplo la legalización del matrimonio igualitario en lo que es todo el país y el reconocimiento de la identidad de género en algunos estados. Sin embargo, no todas las entidades garantizan los mismos derechos y muchas personas de la comunidad LGBT siguen enfrentando dificultades para acceder a la justicia que se merecen. Es aquí donde entran algunos conceptos clave como lo es la diversidad, la igualdad y la equidad. Primero, la diversidad se refiere a la existencia de distintas identidades, culturas y formas de ser dentro de la sociedad, y reconocer estas diferencias nos ayuda a poder derribar justamente los prejuicios. La igualdad va más allá de tener el mismo derecho. Se trata de garantizar que todas las personas tengan las mismas oportunidades sin ser discriminadas por su identidad de género u orientación sexual. Y por eso es importante hablar también de equidad. No basta con decir que todos tienen los mismos derechos si en la práctica hay desigualdades estructurales. La equidad busca compensar esas diferencias para que realmente haya justicia social. Exacto, porque una cosa es que las leyes reconozcan estos derechos y otra es que en la vida cotidiana se respeten y se apliquen, ya que la sociedad actual como que no está muy familiarizada ante estos temas y aunque ya tiene ciertos años, aún no se acostumbran, entonces es como un choque que tienen y simplemente no los dejan abandonados, vaya. Para entender mejor la magnitud de este problema, vamos a hablar sobre algunos datos recientes sobre la violencia de género en México. Estos datos recopilados por organizaciones civiles nos dicen que entre 2015 y 2022 se registraron más de 400 asesinatos de personas trans en México. Y también en el país uno de los casos más conocidos de violencia a la comunidad LGBT fue en el 2019, cuando una joven transgénero, Paola, fue asesinada en Veracruz. Paola fue víctima de violencia física y sexual y su caso generó demasiada indignación en el país, visibilizando lo que es la violencia y la que enfrentan las personas trans en México. Este crimen fue ampliamente condenado por organizaciones defensoras de derechos humanos. Y otras estadísticas clave que encontramos del tema fue que cada día 10 mujeres son asesinadas en México. Y en el 2023 se registraron más de 2.800 feminicidios, según el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Las personas trans también tienen una esperanza de vida de apenas 35 años debido a la violencia y la discriminación que enfrentan. También hay casos de violencia institucional. Muchas víctimas intentan denunciar y son revictimizados o ignoradas hasta la falta de protocolos adecuados de los ministerios públicos y hospitales, que hacen que muchas personas decidan hasta no buscar justicia. Estos casos no son aislados, reflejan un problema estructural que requiere soluciones urgentes. No basta con indignarnos, es necesario exigir cambios en las políticas públicas, en la educación y en el acceso a la justicia. Uno de los mayores retos es cambiar la mentalidad de la sociedad. A pesar de los avances en materia de derechos, todavía existen una fuerza resistencia a la igualdad de géneros. Por ejemplo, como las mujeres no deberían trabajar en ciertos ámbitos o los hombres no pueden mostrar emociones. Esos son reflejos de que seguimos atrapados en estereotipos de muchos años. También está La brecha salarial, según la UDEM, las mujeres en México ganan en promedio un 14% menos que los hombres por el mismo trabajo. Estas diferencias aumentan en sectores informales o en comunidades rurales, donde las oportunidades laborales para las mujeres son aún más limitadas. otra gran barrera en el acceso a la justicia
es que pues muchas víctimas de violencia de género no denuncian porque saben que el sistema no las protegerá. Pues según datos del INEGI, el 93% de los delitos de violencia de género no se denuncian, no llegan a ser reportados, ya sea por miedo a represalias o desconfianza en las autoridades, o porque los procesos legales son largos y revictimizantes. No solo es un problema de denuncia, sino de seguimiento. Muchas veces cuando una víctima se atreve a hablar de su caso, queda archivado o se enfrenta a la diferencia de las autoridades. Esto solo perpetúa que la impunidad y el deslineamiento de otras víctimas a buscar justicia. Si de verdad queremos avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria, es fundamental que se implementen políticas públicas efectivas, que se refuercen las sanciones para quienes cometen actos de violencia y que se trabaje en la educación desde edades tempranas para eliminar estereotipos de género. Concuerdo con ese punto y sobre todo necesitamos un cambio cultural. No basta con leyes y reformas, es necesario que como sociedad nos cuestionemos nuestras propias actitudes y trabajemos en construir un entorno más seguro y equitativo para todas las personas. Uno de los temas más polémicos dentro de la lucha por la igualdad es el lenguaje inclusivo. Para algunas personas es una herramienta clave para visibilizar a quienes históricamente han sido excluidos, mientras que para otras es completamente innecesario o incluso una deformación del idioma, lo cual pues es verdad. Al fin y al cabo, el lenguaje, el idioma tiene que evolucionar a algo nuevo. O sea, no hablamos exactamente igual como hace 50 años y pues creo que esto es algo que pasó y seguirá pasando por el resto del tiempo. Por ejemplo, El uso de todes en lugar de todos o todas busca incluir a quienes no se identifican dentro del binarismo de género. También se utilizan opciones como la X o la E para evitar el uso exclusivo del masculino genérico. Sin embargo, hay quienes critican estos cambios y argumentan que dificultan la comunicación. Más allá de la controversia, el lenguaje inclusivo tiene el potencial de hacer que más personas se sientan representados. No solo se trata de hablar o cambiar palabras, sino de cuestionar estructuras que han sido invisibilizados a ciertos grupos. Por ejemplo, en lugar de decir los alumnos, tal vez podríamos optar por decir estudiantados o las personas estudiantes. también hay formas más sutiles de usar un lenguaje inclusivo sin necesidad de modificar palabras. Por ejemplo, evitar el uso del masculino genérico y optar por términos neutros como la ciudadanía en vez de los ciudadanos, o usar desdoblamientos cuando sea necesario como niños y niñas en vez de solamente decir niños. También priorizar frases que incluyan a todas las personas, respetar también la identidad de género de cada persona usando los pronombres que prefieran. Y aún así sigue siendo un tema controversial. Hay quienes pues creen que cambiar el lenguaje no cambia la realidad y que hay problemas más urgentes que atender. Y pues es cierto. Pero el lenguaje se influye en cómo percibimos el mundo. Durante siglos, muchas palabras y expresiones han reforzado desigualdades, y hacer un cambio en la forma en que hablamos puede ayudar a transformar la mentalidad colectiva. Entonces, ¿el lenguaje inclusivo realmente ayuda a cambiar la sociedad o solamente es una forma de reflejar la lucha por la igualdad? ¿Ustedes qué opinan? Para mí, en mi opinión, siento que en verdad solo es por una lucha de igualdad, ya que tanto como muchas personas tal vez aún no se sientan seguros o no sientan tal vez que sea necesario cambiar toda una lengua. En mi opinión, el lenguaje inclusivo ayuda de alguna manera a la sociedad, pero no es lo suficiente para alcanzar un cambio verdaderamente significativo. Yo pienso que sí representa un cambio, pues aporta el derecho a ser mencionado, le da visibilidad a, por ejemplo, mujeres y personas de la comunidad LGBT y crea una comunicación donde todos son tomados en cuenta, tanto su identidad como sus logros o acciones. Ya para finalizar, la violencia de género es un problema bastante serio, pues afecta la integridad de mujeres y personas que deben ser tomadas en cuenta. Y es algo grave ya que no se puede ver siempre, sino que puede ser violencia o maltrato psicológico, inclusive económico, que afecta la calidad de vida de la víctima. También considero que hay muchos factores en el país que aún siguen atrasando el progreso, como lo son los estereotipos, las creencias sexistas, aspectos políticos como la impunidad, también el rechazo a cambios como el lenguaje inclusivo y la baja calidad de educación sobre el tema.
Y pues creo que es importante mantener una mente abierta al tratar estos temas y estar dispuestos en conjunto a generar soluciones en base al respeto, igualdad e inclusión para un mejor país donde todas y todos se sientan valorados y acompañados. Yo opino que si bien es importante conocer estas nuevas formas de expresarse, por lo menos para mí no me parece del todo correcto o agradable. O sea, sí, ya dije que pues es importante pues reconocer que de alguna u otra forma el idioma, nuestras formas de expresarnos van a evolucionar. Pero, o sea, por lo menos para mí simplemente no me gusta y no estoy muy de acuerdo en este tipo de temas, simplemente no me importa. Pero pues es solo mi opinión. Como reflexión final, podrá incluir que la violencia, la inclusión y la igualdad son tres facetas de una misma problemática, la construcción de una sociedad mexicana que, aunque con una rica diversidad cultural, sigue enfrentando retos profundos en su camino hacia la justicia social. La violencia de género sigue siendo un problema demasiado grave, perpetuando por la educación, la impunidad, los estereotipos. Y para avanzar hacia una sociedad más justa, es clave visualizar las desigualdades y fomentar el respeto y promover la inclusión. El cambio está en nuestras manos. Así que ya saben, gracias por acompañarnos en este episodio. Esperemos que esta conversación les haya hecho reflexionar sobre la importancia de la igualdad y la inclusión. El cambio comienza con pequeñas acciones y con cuestionar lo que damos por sentado. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta la próxima.